Capítulo 10. Gozo inefable. Ya llevaba casi un año en Sevilla desde que regresé del tanque noruego. En mi trabajo estaban contentos conmigo por mi desempeño. Tenía que visitar empresas constructoras y verme con los jefes de compra para ofrecerles maquinaria para la construcción. Muchas veces en esas entrevistas salía a relucir la experiencia que yo había tenido con Dios. En esos momentos me daba cuenta de que a mí me pagaban para vender, no para emplear tiempo hablando de mi vivencia espiritual. Y mi deseo verdaderamente era compartir de Cristo. Al mismo tiempo, tenía una sed inmensa de vivir un cristianismo como el que yo veía que se vivía en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De alguna manera, sentía que mi vida cristiana era bastante limitada, acomodada e insípida. Un día, mientras iba en mi coche para el trabajo, sentí una necesidad profunda de vivir la vida cristiana con más intensidad. Era como si Dios me estuviese llamando a dar un paso de fe. Llegué a la oficina y sentí un impulso de hablar con el director. Le pregunté que si nos podíamos tomar un café, pues quería comunicarle algo. Él no sabía nada de mi pasado. Entonces comencé a relatarle mis vivencias hasta que llegué al punto de mi conversión a Cristo y los cambios profundos que Él produjo en mí. Me oía con los ojos abiertos, como no imaginándose que yo era la persona de la que estaba hablando. Luego le dije que le había contado todo eso para decirle que creía que Dios me estaba llamando para su servicio, por lo que iba a renunciar a mi trabajo. Se quedó perplejo, pero me vio con tal convicción que sencillamente no pudo rebatir nada. Cuando me dirigía a mi casa para decirles a mi madre y a mi hermana la decisión que había tomado, me embargó una profunda tristeza. Me vino la duda de haber obrado precipitadamente y pensaba en el sufrimiento que le iba a ocasionar otra vez a mi familia. Los ojos se me inundaron de lágrimas y tuve que estacionar mi coche porque no podía ver. Entonces me sentí guiado a tomar mi Biblia que siempre llevaba conmigo y la abrí por donde salió. Mis ojos se posaron en el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, que dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Al instante mi tristeza se convirtió en gozo, pues Dios me estaba confirmando que yo no estaba escapando. Verdaderamente Dios me estaba llamando a algún lugar que Él tenía ya previsto. Cuando llegué a mi casa, me vieron feliz como si me hubiera tocado la lotería. Les dije a mi madre y a mi hermana que tenía que comunicarles algo maravilloso. Al igual que con el director de la empresa, empecé a recapitular mi vida hasta que les dije: vosotras sois testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues bien, ahora Él me está llamando a conocerle más y servirle, aunque de momento no sé dónde. Muy pronto Dios me lo va a mostrar. No puedo decir que ellas se pusieron a bailar sevillanas de la alegría, pero con mucha sobriedad mi madre me dijo: hijo, tú ya nos has demostrado que sabes lo que quieres, y si tú lo ves claro, por nosotras está bien lo que hagas. De esa manera me estaban dando su bendición. Puse el coche en venta e inmediatamente me salió comprador, aunque le dije que se lo entregaría después de un viaje de 2 semanas a Barcelona que iba a hacer con mi familia. Íbamos a ver a mi hermano y su familia. Pasaríamos con ellos unos días en la playa de Sitges, donde tienen un departamento. La primera noche la pasamos en Granada, en casa de mis primos. Ellos hacía años que se habían trasladado desde Lebrija a vivir allí. Los 3
Rafaela, Esperanza y Juan Miguel son solteros y viven juntos. Salimos temprano para continuar el largo recorrido, pues pensábamos llegar a dormir a Barcelona. Durante el viaje oíamos música cristiana y yo les hablaba con entusiasmo de lo feliz que me sentía por lo que Dios tenía preparado para mí. Cuando llegábamos cerca de Valencia, vi un perro atropellado en la carretera y me distraje un segundo justo en el momento en que el coche que iba delante de mí frenó. Sin poder reaccionar a tiempo, le di un golpe seco y lo lancé con fuerza al camión que había parado delante de él. No hubo ningún herido, pero tanto mi coche como el Mercedes al que le di el golpe quedamos inhabilitados para continuar el viaje. El Mercedes quedó dañado por detrás y por delante. Al momento pensé, ¿por qué, Dios mío? Pero inmediatamente entendí que Él estaba en control. Mi madre y mi hermana mostraban su preocupación y yo les dije que se quedasen tranquilas, que Dios estaba en control de todo. Mientras esperábamos a que viniese la policía, el camionero, al ver que el Mercedes era francés, quiso solidarizarse conmigo, tratando de convencerme de que los franceses habían tenido la culpa. Yo le dije que la culpa había sido mía porque me distraje. Él insistía en que no le dijese eso a la policía. Al llegar la policía, les dije la verdad y ellos me dijeron que no iban a denunciarme porque me causaría muchos trastornos, que lo arreglásemos con el seguro. Al poco rato íbamos siendo remolcados por una grúa hasta Valencia, donde se iba a quedar el coche para ser reparado. Nos dijeron que tardarían aproximadamente 3 semanas o un mes en entregárnoslo. Llamamos a mi hermano para que fuese a recogernos a la estación de ferrocarril. Fue hermoso estar toda la familia reunida. Mi hermano tiene 2 hijos mellizos, Juan Miguel y Jordi, quienes hoy día son primeros oficiales de la Marina Mercante. Estando en la playa de Sitges, me acordé que alguien me había dicho que mi amigo Chiqui, al que no veía desde hacía años, vivía en Cataluña, en la ciudad de Igualada. Miré el mapa y me di cuenta de que no estaba tan lejos de Sitges, de hecho a menos de 100 kilómetros. Aunque no sabía su dirección ni a qué se dedicaba, decidí ir a ver si lo encontraba. Solo sabía que se había casado y que tenía 1 o 2 hijos. Mi intención era compartirle lo que Dios había hecho en mi vida. Como tenía todo el tiempo, opté por irme en autostop. Me puse en carretera y alguien me acercó un poco a Igualada. Ya solo faltaban como 50 kilómetros para llegar. Yo iba orando que Dios me permitiera encontrarlo. Los coches pasaban sin parar hasta que por fin paró uno. Cuando me acerqué al coche, me quedé maravillado. ¿Saben quién era? Sí, mi amigo Chiqui. Yo sé que si leo esto, de alguna otra persona me costaría creerlo, pero Dios es testigo de que sucedió literalmente, como lo cuento. ¿Pueden imaginarse cómo nos sorprendimos ambos? Sin duda Chiqui más que yo. Él me dijo, Tony, ¿pero qué haces por aquí? Yo le dije, vengo en busca tuya. Me subí al auto y comencé a contarle los milagros que Dios había hecho en mi vida. Se quedó sin palabras. Chiqui trabajaba de policía de tráfico. Ese día lo tenía libre. Fuimos a su casa y conocí a su esposa e hijos. Ahora no recuerdo su nombre. Ella tenía, desde hacía 2 días, una migraña terrible. No sé por qué, pero en ese momento le dije, si quieres, podemos orar porque Dios puede quitarte el dolor de cabeza. Ella asintió y yo le pedí a Dios que manifestase su poder sanándola del dolor. Fue maravilloso. Al instante, el dolor desapareció. Quiero mencionar que yo no participo de la creencia en campañas de sanidad, ni de que esa sea la forma normal de obrar de Dios. Pero sí creo que en ocasiones, cuando es su voluntad, Él lo hace. Me quedé 2 días allí.
Ella estuvo en todo momento abierta y receptiva al mensaje. Sin embargo, a mi amigo Chiqui yo lo notaba bastante incómodo. No estaba dispuesto a dejar su estilo de vida. Me despedí y ya no he sabido más de ellos. Mi oración es que la semilla que se sembró germine algún día en sus corazones. Al finalizar nuestro tiempo en Barcelona, llamé al taller de la compañía de seguros a ver cómo iba el coche y recibí la buena noticia de que ya estaba listo. Tomamos el tren hasta Valencia y allí recogimos el auto. Estaba impecable y no solo no tuve que pagar nada, sino que la compañía me pagó todos los gastos del viaje en tren. Mientras regresábamos oyendo alabanzas cristianas, yo estaba emocionado por lo que Dios tenía preparado para mí. Al llegar a Sevilla, me enteré por unos cristianos que en una semana comenzaba una campaña evangelística de un mes en el norte de España. Yo no sabía exactamente lo que era, pero creí que debía participar. Como estaba decidido a ausentarme de Sevilla por bastante tiempo, les presté mi piso a 2 misioneros necesitados que conocía para que no tuvieran que pagar alquiler. La campaña la organizaba una asociación cristiana llamada Cruzada Estudiantil por Cristo. Participaban aproximadamente 50 jóvenes de distintos lugares de España y algunos extranjeros. Iban a ser 2 semanas en Galicia y otras 2 semanas en Salamanca. Qué gozo tan grande experimenté durante la campaña. Nunca antes había vivido algo semejante. La convivencia con los jóvenes del equipo, la memorización de versículos bíblicos, las canciones que aprendíamos, los tiempos de comida, la relación con creyentes de la localidad, el tiempo devocional diario, los eventos en las calles y plazas de la ciudad, donde cantábamos y predicábamos a Cristo, en fin, todo era maravilloso. Tuve una experiencia en Salamanca que creo es digna de mencionar, pues me dejó una enseñanza vital para el resto de mi vida. Estábamos gran parte del equipo al atardecer cantando y predicando en medio de la plaza principal de la ciudad. Al terminar de dar mi testimonio en público, se acercó a mí un joven que estaba furioso y comenzó a rebatir burlonamente lo que yo había dicho. Se hizo un pequeño círculo de sus amigos y las burlas iban en aumento. Yo me mantenía controlándome, pero cada vez me sentía más afectado. Mis compañeros me decían que me saliese de allí. Por alguna causa me mantenía clavado en medio de las burlas. En ese momento me dieron ganas de golpear a ese mentecato. Estuve a punto de perder los estribos, hasta que me puse a orar en mi interior. En ese momento, Dios vino en mi ayuda y desenmascaró al diablo. Pude darme cuenta de que no era el joven el que me insultaba. Era el mismo diablo detrás de él que usaba su lengua y ponía las palabras hirientes en su boca. El muchacho era una pobre víctima en las manos de Satanás. Agradecí a Dios de corazón la revelación que me había dado. Lleno de amor hacia el joven, le pregunté que cómo se llamaba. ¿A ti qué te importa?, me respondió. Nuevamente le hice la misma pregunta y me dijo, Juan, ¿por qué? Inundado del amor de Dios hacia él, le dije, Juan, tú no eres el que estás diciendo esas cosas. Realmente tú no odias de esa manera. No te tomo en cuenta nada de lo que me has dicho porque tú no eres así. Le dije, Juan, Dios te ama y tú lo necesitas. Juan se quebrantó delante de sus amigos y reconoció que necesitaba a Cristo. Entonces me pidió que orara por él y así lo hice. Como dije, esa experiencia me enseñó a no tomar en cuenta los insultos ni los malos tratos, porque nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra carne y sangre, personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, contra el mismo diablo,
Si yo le hubiese dado un golpe a Juan, él sería quien recibiría el daño, no Satanás. En cambio, de la forma como Dios me guió, ciertamente el dañado fue el adversario. Allí en Salamanca conocí a una chica americana miembro del equipo que se llamaba Allison. Era de ascendencia latina, su padre era español. Me cayó muy bien y era muy bonita e inteligente. Yo ya andaba buscando a la mujer idónea que Dios tuviese para mí y pensé que ella podría ser. El problema era que al finalizar la campaña, Allison se regresaba a los Estados Unidos. También yo le gusté a ella, por lo que al marcharse decidimos comenzar una relación por cartas, esperando algún día reencontrarnos. También en la campaña conocí a un grupo de jóvenes de diferentes países que estaban colaborando con otra misión cristiana, Operación Movilización, OM. Descubrí que esta misión era la del barco Logos. Estos jóvenes me dijeron que al finalizar la campaña en España, ellos irían a unas conferencias en Bélgica y luego se unirían a algún equipo de OM en cualquier parte del mundo por 1 o 2 años. Viendo mi deseo de conocer más del Señor, me animaron a ir a las conferencias en Bélgica. Yo era consciente de cómo Dios iba dirigiendo mis pasos, cuán feliz estaba de la decisión que tomé de dejar mi trabajo en Sevilla y confiar en que Dios me guiaría. Cuando llegué al lugar donde eran las conferencias de OM en Bélgica, me quedé atónito. Era una universidad en medio de un gran parque lleno de árboles. Habíamos llegado más de 300 jóvenes de muchos lugares del mundo, con el deseo de servir, predicando el Evangelio. Entendía que Dios me estaba llevando de gloria en gloria. No puedo expresar lo feliz que me sentía entre tantos jóvenes que, como yo, habían tenido su encuentro personal con Cristo. Era como una antesala al cielo. Las conferencias fueron impactantes. Luego había reuniones para información de los distintos campos misioneros donde Dios podía enviarnos. El barco Logos, India, distintos países de Europa, etcétera, etcétera. Allí conocí a grandes hombres de Dios, como Jorge Berber, fundador de OM, Jonathan McCrosty y tantos otros, que con su enseñanza y sobre todo con el ejemplo de sus vidas, me impactaron para siempre. Estaba clarísimo, Dios me había llevado a estar en principio 2 años con OM. Generalmente, la mayoría de los que se unen a OM por algún tiempo son enviados por alguna iglesia que les apoyan económicamente. Se requería aportar en aquella época como $150 por mes para cubrir unos sus gastos. Yo no tenía a nadie respaldándome, sin embargo tenía lo que me quedaba de la venta de mi coche, lo cual entregué íntegramente. Al finalizar las conferencias, recuerdo a uno de los líderes, Manfred Schaller, un hermano alemán, preguntándome si ya sabía dónde Dios me quería. Yo le decía que me daba igual, cualquier lugar donde pudiera ser útil. Él insistía en que alguna predilección por algún campo misionero debería tener. Sin embargo, yo no sabía dónde. Estaba dispuesto a ir donde Dios quisiera llevarme. La decisión la dejé en manos de los líderes. Por fin, me dijeron que en principio iría un tiempo de voluntario al barco Logos, que se encontraba por Europa, y luego me iría a la base de OM en Londres, donde estaría a la espera de que el Señor contestara las oraciones y proveyera un segundo barco más grande que el Logos para ir a Latinoamérica. Me pareció perfecto, así que junto a un grupo nos dirigimos al puerto de Marsella en Francia, donde se encontraba el barco Logos. Qué alegría sentí cuando vi de nuevo el barco que Dios usó para encontrarme con mis hermanos en Sevilla.
En el Logos trabajé en la cubierta rascando pintura y pintando. Era una verdadera bendición estar rodeado de tantos jóvenes hermanos de más de 30 países distintos. Recuerdo muy especialmente a Emiliano Namuco, un filipino que llevaba varios años en el barco y quien me manifestó mucho cariño. Un día, estando en el comedor, al acabar de comer, solicitaron 2 o 3 voluntarios para ayudar a lavar los platos. La verdad, muy pocas veces yo me he ofrecido de voluntario para los platos, pero esa vez no sé por qué levanté mi mano. En el fregadero me tocó de compañera una señora mayor, inglesa, que había ido a pasar unos días de voluntaria al barco. Esta señora se alegró mucho de conocerme porque tenía una hija viviendo en España. Un día nos vimos en la cubierta y me contó que estaba preocupada por su hija Robina, quien se quería casar con un español. Me dijo que le gustaría que orásemos por ella. En su oración, esta mujer le pidió a Dios que yo pudiese conocer a Ruina y a Paco, para que les pudiera hablar de Cristo. Y ahí quedó la cosa. Otra persona a quien conocí y me hice amigo era Abel Ventura, un mexicano que, como yo, estaba comenzando con OM. En esos días, a todos los que íbamos a estar 2 años en algún campo misionero, nos dieron 2 semanas para que pudiéramos ir a nuestras casas a despedirnos de nuestras familias. Abel no iba a ir a México por 2 semanas y yo ya me había despedido de mi familia, por lo que se me ocurrió que, siendo época de la vendimia en Francia, podríamos ir esas 2 semanas a recoger uvas y así ganaríamos algo de dinero para nuestro sostenimiento. Pedimos permiso para ello y nos lo dieron. Así fue que tomamos un tren para Béziers, al sur de Francia, y fuimos a una iglesia evangélica por si el pastor conocía a algún cristiano que tuviese campo y necesitase 2 trabajadores. El pastor hizo una llamada y vinieron a recogernos a la iglesia. Estuvimos las 2 semanas con una familia cristiana amorosa, ayudándoles a la recogida de la uva. Siempre comíamos con ellos como familia una comida riquísima. Para Abel fue una experiencia inigualable, según me decía. Al final nos pagaron por nuestro trabajo mucho más de lo que merecíamos o esperábamos. Nos regresamos al Logos y desde allí a mí me mandaron a Londres. Abel se quedaba a servir allí. El Logos tenía previsto viajar y estar ministrando por muchos países de Asia. Cuando me despedí de Abel, jamás podía imaginarme que en poco tiempo partiría a la presencia del Señor. Cuando el Logos se encontraba en China, un grupito del barco donde se encontraba Abel salieron de merienda a la playa y allí se ahogó en un accidente que tuvieron. Posteriormente conocí a su familia en México y les pude relatar las vivencias que tuvimos en la vendimia en Francia y cómo Abel amaba al Señor. En Londres estuve casi 3 meses. Mi trabajo consistía en ordenar libros en un gran almacén donde había montañas de libros cristianos. Esos libros los producía OM a través de la empresa Send the Light, Envía la Luz. Jorge Berber era el líder del equipo de más o menos 30 personas que estábamos allí. Todos los días teníamos devocionales con él, cuando él no viajaba. El énfasis en la oración era que Dios proveyera el segundo barco. Ya teníamos casi todo lo que se requería: el dinero, parte del personal y el itinerario. En esos días también orábamos por un nombre para el barco. Hubo muchas sugerencias de nombre, hasta que un día Jorge anunció que se había tomado la decisión de llamarlo Doulos. Al principio nos sonó un poco extraño, pero cuando se nos explicó que era una palabra griega que significa siervo y que fue un título que nuestro Señor tomó para sí, pues había venido como doulos a servir, nos pareció bien. Por fin llegó la noticia.
Ya se había adquirido el barco. Había sido un crucero turístico. Se había comprado a una compañía italiana y se encontraba en Génova, en el sur de Italia.